Buen día para todos ustedes. Mi nombre es Samir Reyes Gómez, soy instructor del SENA. Mi profesión es administrador de empresas agropecuarias. Llevo ya 15 años como funcionario del SENA y pues tengo el placer de ser su instructor en este curso. Esta formación tiene nombre de Formalización Empresarial para Unidades Productivas y tiene una duración de 48 horas para desarrollarlas en 4 semanas, una duración de un mes. Bueno, quiero contarles un poco del programa y de la estructura del mismo. Entonces, este programa tiene la siguiente justificación y me permito leer. La elevada informalidad en Colombia es la raíz de los principales problemas económicos del país, pues esto trae consigo la limitación a créditos en instituciones financieras, dificultando la posibilidad de financiamiento y del incremento de la producción al no negociar con nuevos proveedores, la imposibilidad de expansión hacia nuevos mercados, acceso a beneficios económicos a los cuales se pueden acoger las unidades productivas, trayendo consigo atraso en el desarrollo económico social del país, entre otras. El proceso de ingreso o permanencia en el mercado exige a las unidades productivas una adecuada planeación que le permita anticiparse a los requerimientos de este y ajustar su estrategia para llegar a tener una participación activa y creciente. Esta justificación es la que hace parte de nuestro programa de formación de este curso complementario y bien vale la pena hacer reflexión acerca de ello. Para nadie es un secreto que pues, en el sector agropecuario y en el sector ganadero existe mucho la informalidad. Son fincas ganaderas pero que no están constituidas legalmente ante pues a la DIAN y a la Cámara de Comercio, y eso tiene unas limitantes. Por ejemplo, sin ir a profundizar en el tema, en días pasados la Cámara de Comercio de Bucaramanga realizó una rueda de negocios a nivel departamental y nacional, inclusive trajo compradores de otros países, pero solamente podían participar las personas o las empresas, mejor dicho, que tuvieran NIT, o sea, número de identificación tributaria. Ya en el formulario, para poder participar, ya estaban limitando a las empresas que ya estuvieran conformadas legalmente. Eh, Eso es como un ejemplo particular, pero son muchos más. Por ejemplo, todo lo que sean convocatorias y proyectos productivos que vengan del Estado siempre va dirigido a empresas legalmente constituidas, a asociaciones, y muchas oportunidades de estas se están escapando a los pequeños productores que todavía no se han formalizado. ¿Sí? Una convocatoria, un proceso de exportación de carne a otros países, valga la redundancia de exportación, va dirigido siempre a empresas legalmente constituidas. Entonces, para poder participar de todos esos procesos, es una invitación. No es que el SENA pues busque obligar a las empresas a formalizarse. Ustedes, esta formación más que todo es para que conozcan de, de buena fuente todo lo que tiene que ver con este proceso y ustedes toman decisiones. Pues tiene muchas ventajas, muchos beneficios. Ustedes a lo largo de la formación podrán darse cuenta y al final tomarán la decisión de hacerlo o no. Hay ciertos mitos en cuanto a que es muy costoso legalizar, ante que es muy difícil, muy engorroso el proceso. Entonces básicamente este curso busca como tener claro los pasos, los procesos, los trámites para poder legalizar. ¿Sí? ¿Qué otras cosas, qué otras ventajas tiene? Pues el tema de los créditos. Un crédito agropecuario, si se pasa como una empresa, como una asociación, tiene unas ventajas en cuanto a la tasa de interés que si se pasara como una persona natural para un crédito privado por libre inversión. Entonces es otra de las cosas. Bueno, entonces también les tengo como un artículo que encontré en la página de Contexto Ganadero y dice, creerse el cuento, la clave para ser empresario ganadero. Eso fue un artículo del 26 de julio de 2019. La tecnología, la educación, organización y el apoyo por parte del gobierno nacional está haciendo algunas de las dificultades que encuentra el productor colombiano para poder crecer en el campo y asimismo considerarse un empresario ganadero.
La ganadería siempre ha sido una actividad económica importante que ha generado grandes beneficios, no solo para el desarrollo y crecimiento del sector, sino que también lo ha hecho en la parte social, porque sirve de base para la contratación de personal. Sin embargo, en los últimos años se han hablado mucho del sector como negocio rentable que está constituido por empresarios ganaderos. La organización de las fincas es uno de los principales elementos a tener en cuenta para un empresario ganadero. Bueno, otra parte de la justificación habla de que los estudios nacionales sobre las debilidades de las empresas en los diferentes sectores económicos muestra que éstas no realizan una adecuada planeación de sus actividades y la gestión no es acorde con las necesidades propias del mercado al cual se dirigen. Programas del Gobierno Nacional y entidades de vigilancia y control señalan que las empresas requieren ajustarse a la normatividad vigente. Para esto es indispensable capacitar al talento humano en estos aspectos. De ahí la importancia de esta acción de formación complementaria con la que se busca dar herramientas para lograr inferir en su funcionamiento interno como una adecuada administración y crecimiento en el mercado. Entonces, muchas veces las empresas o las unidades productivas, emprendimientos del sector agropecuario, no se están formalizando, puede ser no porque se quiera, sino que falta conocimiento para poder llegar a esto. Entonces, básicamente esta es la necesidad de este curso complementario, esta es la necesidad de brinda esa oportunidad, dar esa solución al sector agropecuario. Bueno, aquí también hay otro artículo, también de contexto ganadero, dice: subasta contribuye a la formalización del sector ganadero. En los últimos años en Colombia se han expedido diversas normas de carácter sanitario y tributario para reglamentar el negocio de producción bovina, como ocurre en los países desarrollados. En este propósito, los comercializadores hacen un aporte importante. Los ganaderos tradicionales, especialmente los pequeños, no están acostumbrados a las formalidades que exige la ley para otro tipo de negocios, como la creación de una empresa, llevar registros contables y expedir facturas o declarar renta. Los ganaderos sienten más confianza y seguridad cuando comercializan en subasta. Entonces, como llamaba la atención, que solamente las empresas que están legalmente constituidas participan en esos procesos de exportación y que gracias a la subasta pues también están como obligando al ver que hay tantos beneficios, entonces los pequeños productores también para participar pues también tendrán que acostumbrarse a estas formalidades que habla el artículo. Bueno, ya la estructura del programa, como todas las formaciones del SENA, se divide en competencias y esa competencia se divide en resultados. Este programa solamente tiene una sola competencia que se llama reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normatividad, y tiene 4 resultados de aprendizaje. El primero es identificar los requisitos para la formalización de unidades productivas de acuerdo con la normatividad vigente. El segundo, realizar los trámites necesarios para la formalización de las unidades productivas teniendo en cuenta la actividad económica que desarrolla. El tercer resultado, verificar el cumplimiento de las obligaciones legales de formalización de las unidades productivas teniendo en cuenta su actividad económica. Y el cuarto resultado, implementar con los requisitos legales de las unidades productivas de conformidad con las exigencias de la formalización. Bueno, ¿qué conocimientos vamos a tocar en este curso? Para el primer resultado de aprendizaje, los conocimientos son concepto de unidad productiva, concepto de empresa y su clasificación, concepto de comerciante, responsabilidad e inhabilidades, tipos de sociedades y sociedades comerciales. Para el resultado de aprendizaje número 2, los conocimientos son conceptos de entidades de control y vigilancia, la DIAN, alcaldía, superintendencia, SAICO y ASIMPRO y cámaras de comercio, licencia de funcionamiento y demás trámites requeridos de acuerdo a la actividad, concepto de homonimia, uso de suelos, registro de marca y logo, acta o de documento privado de constitución, escritura pública, cuenta bancaria, responsabilidades tributarias, solicitud de RUT, solicitud de facturación, firma electrónica, facturación electrónica, seguridad y salud en el trabajo, afiliación a la seguridad social, afiliación a parafiscales, fondos de cesantías y pensiones. Para el resultado 3, los conocimientos son responsabilidades ante los diferentes entes de vigilancia y control, responsabilidades laborales y ambientales. Para el resultado 4, los conocimientos son tipos de sanciones tributarias, comerciales y laborales,
Norma Técnica Colombiana para el Manejo de Documentación Física y Digital. Y los criterios de evaluación son los siguientes. Para el primer resultado, identifica los diferentes tipos de empresas y sociedades de acuerdo con la normatividad vigente. Reconoce las responsabilidades de los comerciantes de acuerdo con la legislación comercial vigente. Para el resultado 2, tenemos los criterios. Diligencia de los documentos requeridos por las entidades de vigilancia y control, cumpliendo con la normatividad para la formalización de las unidades productivas, y efectúa los trámites necesarios para la formalización de las unidades productivas de acuerdo con los procedimientos de las entidades de vigilancia y control. Para el resultado 3, los criterios son: verifica las responsabilidades de formalización de unidades productivas cumpliendo con lo establecido por las entidades de control y vigilancia, y verifica el cumplimiento de las obligaciones laborales y ambientales acorde a la normatividad vigente. Para el resultado 4, los criterios son: implementa mecanismos para evitar sanciones tributarias, comerciales y laborales según lineamientos establecidos por los entes de vigilancia y control. Estos criterios son los que vamos a evaluar en la formación para poder certificar esta competencia. Entonces, esta sería la estructura de nuestro programa. Bueno, ahora quiero realizar un pequeño tutorial, un video tutorial de cómo ingresar a la plataforma Territorio, por donde vamos a dejar nuestras evidencias de aprendizaje. Entonces, para ello ingresamos a nuestro buscador en Google y colocamos, las palabras clave serían territorio, SENA. Acá nos va a dar este enlace donde dice sena.territorio.la, ¿sí? Este es el que vamos a ingresar. Entonces le damos un clic acá. Acá nos va a aparecer unos mensajes. Por favor, entonces cerramos en la X estos mensajes. Y acá donde dice acceso al curso, ingresar a cursos, le damos un clic acá. Damos nuestro número de documento y nuestra contraseña. Esta es la misma contraseña y usuario de Sofía Plus. Entonces, por favor, tenemos que estar actualizada nuestro perfil de Sofía Plus para poder ingresar. Las personas que tienen dificultad pues pueden escribirme al correo electrónico para poder ayudarles a ingresar a la plataforma. Entonces le damos a ingresar. Acá les aparece el curso de formación. Yo, como tengo el rol de instructor, pues me aparecen todos los cursos donde estoy vinculado. Entonces ustedes escogen el curso de formalización empresarial. Le dan clic acá. Y acá donde dice contenido del curso, le dan un clic. Ya acá va a estar como la estructura de nuestro curso de formación en la plataforma. Entonces acá está proyecto y acá hay una carpeta que se llama semana 1, que va del 24 al 28 de agosto, o sea, comienza el día de hoy. Entonces, cada semana les voy a ir dejando la carpeta respectiva para que ustedes vayan diligenciando la información. Aquí está esta carpeta, le pueden dar un clic y trae estas tres carpetas. La carpeta de material de estudio, que son los documentos que deben ustedes revisar, leer, analizar. La carpeta de evidencias de aprendizaje, donde están los enlaces para subir las actividades. Aquí están pues las actividades, la descripción, qué es lo que tienen que hacer, los documentos que tienen que diligenciar y el enlace para poderlo subir y cargar. Material de apoyo son documentos extras que son adicionales, que sirven para ustedes para profundizar, mas no es obligatorio hacer lectura, simplemente como apoyo, su palabra bien lo dice, para que ustedes hagan una mejor profundización del tema. Entonces les repito, material de estudio, los documentos básicamente como obligatorios para su lectura, la evidencia de aprendizaje, donde van a subir las evidencias, las tareas, las actividades, y material de apoyo, documentos adicionales que pues
pienso que son muy importantes y que les va a servir para profundizar. Por ejemplo, en evidencias de aprendizaje, para esta semana tienen dos actividades. La actividad de reflexión inicial, que es un video de formalización empresarial, y una contextualización, que es un taller, que es la empresa como ente económico. Entonces, para poderlo realizar, pues tienen que ver el video y tienen que hacer lectura de la presentación. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar acá, por ejemplo, el tema del video. Le damos clic ahí. Acá sale pues la actividad, que es lo que deben desarrollar. Dice: estimado aprendiz, en forma individual ingrese al enlace de YouTube y observe el video formalización empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Al terminar, indique 5 beneficios que trae la formalización de la empresa. Subir a la plataforma territorio la evidencia de un documento en Word. Entonces ustedes ven el video en un documento en Word cualquiera, escriben las 5 beneficios que encontraron al formalizar la empresa. Pues si quieren, no hay necesidad de que hagan portada, pero si bien lo quieren hacer, lo pueden realizar y hacen el envío. Entonces acá hay un enlace para subir. Lamentablemente yo tengo el rol de instructor y no veo los botones que tienen para subir, pero a ustedes sí les debe aparecer algún botoncito para poder hacer el cargue. Lo mismo es con el taller. En el taller está la descripción de la actividad, las preguntas que deben desarrollar, inclusive acá está adjunto el taller en formato Word para que ustedes lo descarguen y pueden ahí mismo darle respuesta. Acá está el modelo de constitución, que es otro documento que pide la actividad. También la pueden incluir dentro del mismo documento para que quede un solo archivo y lo suben como evidencia. ¿Listo? Entonces cada semana vamos a dejar unas actividades para que sirvan como una evidencia de aprendizaje. Bueno, hasta acá el video tutorial para ingresar. Cualquier comentario me lo pueden hacer llegar al correo. Y también voy a crear un grupo de WhatsApp para facilitar la comunicación, si de pronto requieren mayor retroalimentación, o si podemos hacer una reunión sincrónica donde todos nos podemos conectar y resolver dudas. También la podemos concretar por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Estoy presto pues a darle respuesta a todas sus solicitudes. Bueno, hasta acá el video tutorial para ingresar a la plataforma territorio. Bueno, el primer tema de esta semana es la empresa como ente económico y obedece pues a los resultados primero de nuestro curso. Y dice: la empresa como ente económico, según la ley 590 del año 2000, artículo 2, para todos los efectos se entiende por empresa toda unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica en actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios en el área rural o urbana. Entonces, básicamente ahí integra a todas las personas que hacen algún tipo de explotación económica. Llámese venta de productos, llámese fabricación de productos, llámese prestación de servicios, o sea, abarca todos los procesos de explotación económica. Y económica es pues que se genere un rubro, se regenere dinero. Recordemos un concepto: razón social. Es el nombre con el que se registra mercantilmente en la Cámara de Comercio la actividad económica de una persona natural o jurídica. Esta se establece según el tipo de sociedad, ejemplo, central ganadera. Entonces la razón social es el nombre con que se registra una empresa, es el nombre de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, Fedegan es la razón social. Por ejemplo, Bavaria, por ejemplo, Agropaisa, bueno, diferentes empresas que su nombre comercial es la razón social. Bueno, para poder ser empresa se requieren tres factores fundamentales. Toda empresa grande o pequeña debe tener 3 factores para que puedan realizar su actividad, que son persona, capital y trabajo. Entonces, dentro del factor persona, representa el talento humano y está formado por los propietarios, los administradores y los trabajadores que laboran en la empresa. Entonces, cuando se habla del talento humano, son todas las habilidades y destrezas que pone una persona en función de una empresa. Por ejemplo, los propietarios aportan su conocimiento, aportan su capital,
Los administradores, todo su conocimiento en tema de administrativo, en tema de planificación, control, ejecución. Los trabajadores ya ponen su trabajo en términos de actividades más operativas. El otro factor es el capital. Lo constituyen los aportes que hacen los propietarios de la empresa y puede estar representado en dinero en efectivo, mercancías, maquinaria, equipos, tecnologías, muebles y otros bienes. Entonces habla de capital en términos de dinero, o sea, dinero constante y sonante, plata, y también puede ser representado el capital en especie, por ejemplo, en maquinaria, en equipos, en herramientas, en mercancías, en equipos tecnológicos. Eso también representa un capital que toca cuantificarlo en dinero para poderse convertir en capital en una empresa, ¿sí? Por ejemplo, me voy a asociar con un compañero, entonces mi compañero va a poner 20 millones de pesos para crear nuestra empresa. Y yo le digo, no tengo dinero, pero tengo una maquinaria que nos va a servir para nuestra empresa. Entonces voy a poner una tostadora de café que está evaluada en 3 millones y medio, una trilladora que vale 1,5 millones y un molino que vale 1,2 millones. Ese es mi aporte a capital. Está representado en maquinaria, pero tengo que decirle a mi futuro socio en qué dinero lo estoy valorando para que él acceda si le sirve o no esa sociedad, ¿sí? Y puedo también, aparte de esa maquinaria, también poner en el dinero efectivo lo que me hace falta para completar el capital que requerimos para nuestro negocio, ¿sí? El trabajo es la actividad que realizan las personas para lograr el objetivo de la empresa, que puede ser la administración, la producción de bienes, la compra y venta de mercancías o la prestación de un servicio. Entonces ya aquí el trabajo ya no es la persona como tal, sino es la actividad que realiza la persona, pero mirándola solamente como el proceso que realiza, diferente al factor persona. Bueno, vamos a ver las diferentes clasificaciones que se pueden hacer de las empresas. Entonces, según su objetivo, una empresa se puede clasificar como con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro y otras. Con ánimo de lucro, con el desarrollo de su objeto social pretenden una utilidad. O sea, con ánimo de lucro es que quieren recibir dinero, lucrarse, ¿sí? Y ahí están las personas naturales, las personas jurídicas, las sociedades comerciales, instituciones del sector financiero y asegurador, institución de mercado de valores, instituciones del mercado cambiario y empresas unipersonales. Las personas naturales es que actúan a nombre propio. Por ejemplo, yo hago un negocio a nombre de Samir Reyes Gómez. Contrato con el SENA una prestación de servicios para ofrecer mis servicios profesionales al SENA y lo hago mediante mi nombre, Samir Reyes Gómez, y así firmo en el contrato. Cuando ya es persona jurídica es que ya no es un nombre, una persona, sino que actúa en representación de una empresa. Es como una persona, es personificar como a una empresa. Como si una empresa estuviera representada en una persona que firma y hace documentos, ¿sí? Una persona ficticia, pero tiene validez legalmente en el aspecto comercial, laboral, tributario. Las sociedades comerciales, las que vamos a ver más adelante, está sociedad anónima, limitada, en comandita, sociedad por acciones simplificada, bueno, diferentes tipos de sociedades, instituciones del sector financiero y asegurador, bancos, empresas de seguros, instituciones de mercado de valores, por ejemplo, Valores Bancolombia, Interbolsa, que hace poco tuvo un escándalo, bueno, todos esos de empresas que generan, que venden acciones o que mueven el mercado bursátil. Instituciones del mercado cambiario, o sea, cambio de las divisas entre los diferentes países, y de las empresas unipersonales, o sea, una empresa que es una sociedad pero solamente es dueño de una persona, ¿sí? Pues es algo contradictorio que una empresa se supone que es una sociedad y que la compone una sola persona, pero es una figura que es muy flexible y que permite pues tener la facilidad de que una persona pueda crear una empresa. Sin ánimo de lucro. El objeto social se fundamenta en la prestación de un servicio específico como salud, educación y otros. O sea, estas empresas no buscan enriquecerse, buscan es prestar un servicio y obviamente pues necesitan dinero, pero ese dinero no es para el beneficio, para
que enriquecerse más y más, sino es para el normal funcionamiento. Por ejemplo, sector cooperativo. Una cooperativa obviamente necesita contratar mano de obra, tiene sus trabajadores, tiene que invertir en instalaciones, infraestructura. Digamos que esa cooperativa lo que busca es una cooperativa de trabajadores donde cada trabajador pues aporta pues valga la redundancia, un aporte para que crear un fondo para poder dar crédito a todos esos asociados. O sea, como un fondo de trabajadores, un fondo de crédito para los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que busca? Beneficiar a todos los que están ahí para poder créditos a unas bajas tasas y que entre todos nos ayudemos. Bueno, ¿qué pasa cuando, obviamente, cuando ellos pasan esos créditos a unas tasas muy bajas? Pues queda una ganancia. Esa ganancia no se llama ganancia en una empresa sin ánimo de lucro, se llaman excedentes. Y esos excedentes no van a enriquecer al dueño de la cooperativa, porque se supone que el dueño de la cooperativa son todos los asociados. Entonces, esos excedentes, si se llegan a presentar, se tienen que redistribuir en todos sus asociados. Y para la mano de obra, todas las personas que trabajan, pues también tienen que recibir su sueldo, su salario. Eso es normal, o sea, lo que hay que entender es que el ánimo de lucro lo que busca es que se enriquezcan más. En cambio, sin ánimo de lucro es prestar un servicio, y si se generan excedentes, o sea, se genera riqueza, se tiene que redistribuir en los demás, más no dirigido a una sola persona. Entonces acá están, pues como les decía, el sector cooperativo, todas las cooperativas, todas las cajas de compensación familiar, por ejemplo Cajazán, Confenalco, en nuestra regional Santander, en otras regionales tendrán otros nombres esas cajas de compensación, fondos mutuos de inversión, fondos de empleados, asociaciones mutuales, sindicatos, corporaciones civiles, por ejemplo bomberos o defensa civil hacen parte de estas, fundaciones de beneficencia, entonces ahí están muchas. También tenemos otras, con el desarrollo de su objeto social pretenden una utilidad, sin embargo desde el punto de vista legal no se encuentran constituidas como sociedades. Entonces sociedades de hecho, cuentas en participación, patrimonios autónomos, consorcios y uniones temporales. Entonces, por ejemplo, estas últimas, los consorcios y uniones temporales, por ejemplo, que van a ser un proyecto muy grande, que se requiere bastante capital, bastante dinero, y se asocian varias empresas temporalmente mediante un consorcio o una unión temporal para poder realizar ese proyecto. Por ejemplo, el túnel de la línea o la represa. Entonces varias empresas, compañías se reúnen temporalmente para poder realizar la obra y tienen todas las obligaciones legales y comerciales mientras están en el trabajo, pero después de que termine la obra ya se disuelve ese tipo de sociedad y ya no tienen que responder por esa situación. Pero el consorcio o la unidad temporal sí tienen que responder pues en forma unida, en forma solidaria, todas las empresas que participaron de ese proceso. Bueno, como ejemplos por ejemplo, de sociedades está la planta ecológica de beneficio animal Río Frío, SAS, por ejemplo. Como fundación, Fedegan tiene una fundación que se llama Fundagan. Y por ejemplo, de un consorcio, por ejemplo, está el consorcio Constructor Ruta del Sol, que varias empresas participan para ese proyecto. Bueno, como conocimientos o conceptos que debemos tener en cuenta es nombre comercial de una empresa. Es el nombre con el que el establecimiento de comercio se anuncia al público. Por ejemplo, Central Ganadera, Fedegan. Entonces el nombre comercial es cómo se publicita por los diferentes medios, por las redes sociales, por el voz a voz, en volantes, en radio, en televisión, en diferentes medios, cómo se publicita. Ese sería el nombre comercial de la empresa. Y el logotipo de una empresa es el símbolo visual o gráfico que adopta una empresa con el fin de lograr un reconocimiento entre sus clientes o usuarios y en su entorno. Entonces, por ejemplo, Fedegan tiene un logo, ¿sí? Acá este es el logotipo de Río Frío, tiene también otro diseño, y acá este abajo también tiene otro diseño. Entonces, pues es como para generarle más recordación a la marca, que se pueda visualizar más fácil y que los clientes pues la puedan asociar más fácil a todos sus productos y servicios.
Bueno, otra forma de clasificar las empresas es a través de su actividad económica. Entonces, de acuerdo a la actividad económica se pueden dividir en empresas agropecuarias. Son aquellas que producen bienes agrícolas y pecuarios en grandes cantidades. Ejemplos: granjas avícolas y porcinas, invernaderos, haciendas ganaderas de producción agrícola. ¿Sí? Empresas mineras son las que tienen como objetivo principal la explotación de los recursos del suelo. Ejemplos: empresas de petróleo, auríferas, de piedras preciosas y otros minerales. ¿Sí? Por ejemplo, Ecopetrol es una empresa minera. Acá en Santander, que está también pues conocida, Minesa, que es explotación aurífera, extracción de oro. El Cerrejón extrae carbón. Piedras preciosas, por ejemplo, esmeraldas en Muso. Y otros minerales, por ejemplo, la extracción de piedra, de caliza, de arenas para la construcción, hacen parte de este tipo de empresas. Dentro de las empresas industriales, son las que se dedican a transformar la materia prima en productos terminados o semi-elaborados. Ejemplo: fábrica de quesos y embutidos, muebles y calzado. Entonces, acá vale la pena hacer una diferenciación entre una empresa agropecuaria y una empresa industrial. En la empresa industrial hay una transformación de la materia prima. ¿Sí? Por ejemplo, un cultivador de papa, si la vende ya pues empacada en bultos, todavía sigue siendo una empresa agropecuaria. De pronto le agrega el tema de lavado, de limpieza, todavía sigue siendo una empresa agropecuaria. Hay una pequeña transformación, pero solamente es quitarle la tierra, entonces básicamente no es ninguna transformación. Eso es como un proceso post cosecha. Sigue siendo una empresa agropecuaria. En una empresa industrial, por ejemplo, esa misma papa la lavan, la pelan, la cortan al tipo, como en julianas, como si fuera papa a la francesa, y la empacan de forma precocida para que pueda ser más adelante fritada por diferentes empresas de comidas rápidas o para las familias. Ese proceso de lavarla, de cortarla y hacerle el proceso térmico para que facilite la conservación, ya la convierte en una empresa industrial. ¿Sí? Por ejemplo, una empresa que compra la carne y hace chorizos ya es una empresa industrial. ¿Sí? Porque ya le aplicó un proceso diferente. O sea, ya la carne se transformó en algo nuevo, algo diferente. Entonces hay que hacer esa claridad. ¿Sí? También dentro de su actividad económica, todavía seguimos en la misma secuencia de actividades económicas. Son 5. Entonces está las empresas comerciales. Son las que se dedican a la compra y venta de productos. O sea, ellas no transforman, ellas compran para revender. Estas colocan en los mercados los productos naturales semielaborados y terminados a mayor precio del comprado. Obviamente, lógico, o sea, compran a un precio bajo para venderlos a un precio mayor para poder ganar, con lo que obtienen una ganancia. Ejemplos: empresas distribuidoras de productos farmacéuticos, supermercados y almacenes de insumos agropecuarios. Entonces, por ejemplo, una empresa comercial es que yo le compro a un galpón el cartón de huevos a 6.000 y yo lo revendo en la ciudad a 8.000, a 9.000. Es una empresa comercial, compro y vendo. ¿Sí? Por ejemplo, los almacenes de cadena, por ejemplo, el Éxito, son empresas comerciales. Por ejemplo, Agropaisa, todas esas empresas de insumos agropecuarios, el Hacendado, Repregan, bueno, los diferentes almacenes agropecuarios son empresas comerciales. Compran los medicamentos, los insumos, los concentrados a un precio bajo y los venden a un mayor precio, generalmente con una utilidad del 20 al 30 hasta el 40% para tener una ganancia. Empresas de servicio son las que buscan prestar un servicio para satisfacer las necesidades de la comunidad, como salud, educación, transporte, recreación, servicios públicos, seguros y otros servicios. Ejemplo: empresas de aviación, centros de salud, universidades, compañías de seguro, corporaciones recreativas y editoriales. Bueno, ejemplos en el sector agropecuario. Y acá les coloqué la foto para que tengan como más recordación. Son las empresas que no venden un producto tangible, o sea, que se pueda tocar, sino venden un producto que no se puede ver. Que los productos que no se pueden ver pues se llaman servicio. Entonces, por ejemplo, una empresa que vende el servicio de inseminación artificial, o sea, ellos no venden ningún producto, ellos venden es el proceso, o sea, su conocimiento para hacer esa inseminación.
¿sí? Y también pues pueden vender otros productos, pueden vender la pajilla, pueden vender el semen, pero realmente el negocio como tal de ellos es el proceso de el conocimiento, es un servicio el que están prestando, ¿sí? Por ejemplo, el SENA es una empresa, pues, sí, bueno, el SENA es una empresa, pues, pública, pero si fuera una empresa privada, sería una empresa de servicios porque vende es la formación, la educación, que no es un bien que se puede tocar, sino que el conocimiento es algo intangible. Bueno, las empresas también se pueden clasificar por la procedencia del capital, o sea, de dónde viene el dinero con la que fue constituida. Entonces se puede clasificar en empresas privadas, son las que para su constitución y funcionamiento necesitan aportes de personas o entidades particulares, particulares o sea como nosotros. Ejemplo, centros educativos privados, supermercados de propiedad en una familia, de una familia. O sea, personas naturales o una sola persona que puso su plata, su capital para conformar una empresa y que sea de él. También existen las empresas oficiales o públicas, son las que para su funcionamiento reciben aportes del Estado, o sea que la plata para que funcionen bien es del gobierno, del Estado colombiano. Ejemplo, hospitales departamentales, instituciones educativas oficiales. Por ejemplo, los colegios públicos, las universidades, por ejemplo aquí en Santander tenemos la UIS, que es una empresa pública, es del Estado, está el SENA, también es del Estado. Son ejemplos de empresas oficiales y públicas. Y empresas de economía mixta, quiere decir que es una mezcla entre las privadas y las oficiales. Entonces, en esos orden de ideas es el capital que venga de personas privadas y también venga de dineros del Estado. Son las que reciben aportes de los particulares y del Estado, ejemplo, universidades semioficiales. Creo que las unidades tecnológicas es una universidad de capital mixto, pero ejemplo ya real, o sea que conozco que es cierto, es Ecopetrol. Entonces, digamos el 49% es de capital privado y el 51% es del Estado. Creo que de pronto me fallan los porcentajes, pero sí es como para que se den cuenta que una parte es acciones que las tienen particulares, privados, y otras acciones las tiene el Estado como para poder tener como el control de la empresa. Bueno, también se pueden clasificar de acuerdo al número de propietarios. Entonces acá tenemos personas naturales, son también denominados empresas de propietario único. O sea, actúo en nombre propio, con mi nombre. Samir Reyes hizo un contrato con el Estado, con otra empresa, y es de propietario único, por lógicas razones, porque yo soy el que respondo. Persona jurídica es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Entonces una persona ficticia, como les decía, es la personificación de una empresa y es capaz de esa persona ficticia, esa personificación de la empresa, ejercer derechos y contraer obligaciones. Entonces, por ejemplo, una demanda no va dirigida al gerente de Ecopetrol, sino va dirigida a esa Ecopetrol como tal, a la empresa. Y la empresa tiene que responder, no la persona Pepito Pérez que sea en ese momento el administrador, el gerente de esa empresa no es el que va a tener esa obligación y esos derechos. Empresas unipersonales son constituidas por una persona natural o jurídica que al reunir los requisitos legales para ejercer una actividad mercantil o no, destina parte de sus activos para la realización de la misma. Una vez inscrita en el registro mercantil, la empresa unipersonal forma una persona jurídica. Entonces, una sola persona, que es una persona natural, al crear una empresa unipersonal, ya es una empresa, una persona jurídica. Eso tiene ventajas. Por ejemplo, si yo actúo como persona natural y pido un préstamo o hago una negociación, yo respondo con mi patrimonio familiar, con todo lo que yo tenga y que haga sea mío, a nombre mío, ¿sí? Entonces, de pronto si me llegan a demandar un banco, entonces me puede embargar pues la casa, el salario, mis propiedades. Pero cuando ya es una persona jurídica, entonces yo ya separo lo que el patrimonio familiar y el patrimonio que realmente hace parte de la empresa. Entonces, por ejemplo, mi casa es mi patrimonio familiar, pero yo cuando hago un crédito, hago una negociación, el soporte es la empresa, que
que la compone pues la infraestructura, la componen las maquinarias, la componen todo pues la reputación que tenga la empresa, el conocimiento que tenga, eso es lo que respalda ese crédito. Entonces, si llegan a embarcar a esa empresa, ella responde con lo que hace parte de la empresa, más mi patrimonio familiar queda como quieto, protegido. Entonces, esa es una de las ventajas de la formalización empresarial, que hay una división entre lo que es mío y lo que es de la empresa. Están las sociedades, son organizaciones constituidas por dos o más personas llamadas socios, ejemplo David Vélez y CIA, que significa en compañía, LTDA, que significa limitada, de propiedad de Jaime David y Julio Vélez. Bueno, son ejemplos de las sociedades. Entonces más adelante vamos a ver qué sociedades podemos conformar. Como concepto tenemos el concepto de persona natural, se refiere a todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. O sea, para que sea persona natural, simplemente que sea un ser humano. Con eso ya lo obliga toda la parte legal, la parte tributaria, la parte comercial. También las empresas se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño. Entonces, según el tamaño, las MIPYME, ¿qué son las MIPYME? Micro, pequeña y mediana empresa. Esa es la sigla y que hemos escuchado muchas veces y a veces no identificamos qué significa. Las MIPYME, micro, pequeñas y medianas empresas, se consideran como una unidad rural o urbana, o sea, en el campo, en la ciudad, de explotación económica realizada por una persona natural o jurídica en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios. O sea, en cualquier área que genere rentabilidad o utilidades. Eso de acuerdo a la norma artículo 2 de la ley 905 del 2004. Entonces están microempresas, son unidades económicas con no más de 10 trabajadores y cuyos activos totales son inferiores a los 501 salarios mínimos legales vigentes. Entonces una empresa que tenga 8 trabajadores sería una empresa microempresa, ¿sí? Estos conceptos es importante porque algunas convocatorias de crédito vienen así, digamos que solamente está dirigida a microempresas, entonces ya saben ustedes qué es una microempresa. O esta convocatoria para temas de crédito está dirigida solamente a pequeñas empresas o medianas empresas o grandes empresas, en fin. Y es importante estos conocimientos para que ustedes puedan clasificar y mirar si hacen parte o no. Acá los activos también, aparte de los números de trabajadores, también es que los activos sean inferiores a 501 salarios mínimos. Y cuando hablo de activos es lo que está representado en maquinaria, en infraestructura, en terrenos, en semovientes, en inventarios, que está representado pues, en mercancías. Todo lo que sea un activo no deben ser inferiores a 501 salarios mínimos. La pequeña empresa son unidades económicas que tienen entre 11 y 50 trabajadores y cuyos activos totales deben estar entre 501 y menos de 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces una empresa que tenga, por ejemplo, 18 trabajadores ya se convierte en una pequeña empresa. Y los activos, recordemos, los activos es lo que representan dinero en la empresa y que se tiene en la empresa pues para generar más riqueza. Entonces están, como les decía, terrenos, locales, infraestructura, maquinaria y equipos, insumos, inventarios, ya sea mercancía o productos en proceso, esos son los activos. Y se contabilizan para que la suma de todos esos estén dentro de esos rangos para que puedan ser categorizados como pequeñas empresas. Las medianas empresas son unidades económicas entre 51 y 200 trabajadores y cuyos activos totales se encuentran entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces una empresa que tenga 68 es una mediana empresa. Y la gran empresa es la unidad económica que supera los parámetros anteriores, es decir, que tiene más de 200 trabajadores y cuenta con activos totales que superan los 15.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces en Colombia pues hay pocas, pero sí existen las grandes empresas. Por ejemplo, Postobón, yo creo que debe tener más de 200 trabajadores. El SENA, claro que tiene más de 200 trabajadores. Ecopetrol, por ejemplo. Yo creo que también los ingenios azucareros tienen en su nómina más de 200 trabajadores. Y también creo que sus activos totales deben superar estas cifras. Entonces acá dice que la ley 590
de julio del 2000 otorga beneficios para promover el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, MIPYME. Entonces, generalmente, todas las convocatorias que lo que hacen es fomentar el crecimiento económico siempre están dirigidas a las MIPYME, porque son las que más necesitan. La gran empresa pues ya tiene una solidez, una rentabilidad, una confianza que le permiten pues no necesitar de estas ayudas del Estado, y por eso todas las convocatorias van dirigidas a las MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa. Bueno, ahora sí el tema de las sociedades. Entonces, para poder hablar de sociedades tenemos que hablar del contrato de sociedad. Según el Código de Comercio, artículo 98, por el contrato de sociedades, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Las personas agrupadas por medio de un contrato de sociedad se denominan socios. Socios, ¿sí? Y las actividades sociales, ¿a qué se van a dedicar? A la ganadería, a ser una empresa transformadora de café, de cacao, a una empresa transformadora de alimentos concentrados, por ejemplo. Esa es la actividad a que se van a dedicar, que es diferente a la razón social, que la razón social, como ya hemos dicho anteriormente, es el nombre. Bueno, la clasificación de las sociedades. De acuerdo con la forma de asociarse, las sociedades pueden ser anónima, con su sigla SA, limitada, con su sigla LTDA, en comandita por acciones, sociedad en comandita por acciones, las siglas SCA, sociedad por acciones simplificadas, con su sigla SAS, en comandita simple o colectiva, con su sigla ICIA, y seguido la abreviación SNC. Bueno, para poder constituirse las sociedades se requiere de una escritura de constitución, que básicamente es un documento inclusive puede ser pues a mano, puede ser en computador, en una máquina de escribir, pero es un documento donde tiene estas condiciones, está estipulada estas características, y los socios que van a participar pues firman en señal de aprobación. Y generalmente en algunos tipos de sociedades se requiere que se lleve a notaría, otras puede ser como un documento privado y tiene toda la validez legal. Entonces, ¿qué características deben expresarse en ese documento? Primero, el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de las personas naturales deben indicarse su nacionalidad y documento de identificación legal. Con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto, escrituras de donde se deriva su existencia. Porque aquí pueden haber constituirse una persona natural con una persona jurídica, una empresa que pues se asocia con una persona nomás, o puede ser personas naturales que se asocian para conformar una empresa, o sea, una persona jurídica, o pueden ser varias empresas que se unen para conformar una sociedad, como habíamos hablado de las uniones temporales o los consorcios. La clase o tipo de sociedad que se constituye, el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedades que regula el Código de Comercio. Entonces tiene que estipularse en ese documento qué tipo de sociedad van a constituir. Si una sociedad anónima, si una limitada, si una comandita, si una SAS, pero tienen que establecer, tienen que decirlo en ese documento. Tienen que expresar el domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales. O sea, dónde va a estar ubicada, dónde va a residir esa sociedad, dónde va a trabajar. Y si tiene sucursales, también mencionarlo en ese documento. El objeto social, esto es la actividad o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tenga una relación directa con aquel. Entonces, el objeto social tiene que decir a qué se van a dedicar: a la ganadería, a la agricultura, a la comercialización de animales, a la venta, a la comercialización de leche, a la producción de leche, a la prestación de servicios de inseminación o asistencia técnica, pero tiene que estar expreso. Eso se llama objeto social, que es diferente a razón social. La razón social, como recordemos, es el nombre, el objeto social es a lo que se van a dedicar. El capital social, tienen que establecer ahí, dentro de ese documento,
la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de la constitución. O sea, por ejemplo, la suscripción, yo digamos que me voy a asociar con una persona y le digo, vamos a montar una empresa para generar el servicio de asistencia técnica ganadera. Entonces, para eso necesitamos 50 millones de pesos. Entonces le pregunto a mi futuro socio, ¿está de acuerdo que con 50 millones de pesos podemos conformar la empresa? Y bueno, hacemos un estudio, un proyecto, una planeación y decimos, sí, 50 millones de pesos es lo necesario para poder conformarla. Entonces esos 50 millones de pesos, ¿cómo hacemos? ¿Nos repartimos mitad y mitad? Entonces mi socio me dice, sí, repartámonos 25 millones usted, 25 millones yo. Listo, entonces, ¿cuánta plata podemos aportar ya para cerrar nuestra sociedad? Entonces, no, pues yo tengo apenas 10 millones de pesos y mi amigo también tiene 10 millones de pesos. Entonces decimos que el capital suscrito son los 50 millones, porque ambos nos suscribimos, o sea, nos obligamos a pagarlo, digamos en un tiempo determinado, ¿sí? Digamos a un año. Y el pagado es en el que momento ya pusimos, ya hace parte de la sociedad, de nuestra empresa, ¿sí? De nuestra sociedad, ya salió de nuestro patrimonio familiar para convertirse en un patrimonio de una empresa de la que estamos conformando. Entonces es diferente el suscrito y el pagado. Suscrito es el que entre ambos, entre los socios, decidimos que va a conformar nuestro capital. Y el pagado es el que realmente ya hace parte de la empresa y que ya va a servir para su funcionamiento. En las sociedades por acciones deberá expresarse además el capital suscrito y el pagado, la clase y valor nominal de las acciones representadas del capital, la forma y términos en que se deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá excederse de un año. Entonces es una condición que, bueno, se suscribe un capital, pero el plazo máximo para pagarse es de un año. Bueno, aquí hablan del tema de las acciones, entonces ya hay diferentes tipos de acciones, acciones ordinarias, acciones preferenciales, que tienen unas garantías en términos por ejemplo, cuando la empresa llega a quedar en quiebra, entonces las preferenciales pueden tener unos beneficios, las ordinarias no, o también el tema de participación en la empresa con voz y voto, algunas acciones pueden tenerla, otras pueden que no. Eso depende de los estatutos de la sociedad. Bueno, también la Constitución, la escritura de la Constitución debe expresar la forma de administrar los negocios sociales con indicaciones de las atribuciones y facultades de los administradores y de las que se reserven los asociados, la asamblea de socios conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. O sea, ahí están como la forma en que se va a administrar esa empresa, cada cuánto se va a reunir, cómo se va a generar el tema de las votaciones, todo ese proceso en que se va a administrar. La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias y la manera de deliberar y tomar los acuerdos en los asuntos de su competencia. Entonces la asamblea, recuerden, es todos los miembros de una empresa y la junta de socios es un grupo de personas que representan a esa empresa. O sea, cuando la empresa es muy grande, digamos que la empresa, los socios son más de 80 socios, pues lo general es que esté una junta que lo represente. Pero si una empresa está conformada por dos personas, pues no creo que haya necesidad de una junta de socios, sino que ya actúan es toda la asamblea, o sea, todos los que son dueños. Porque no hay necesidad de que lo representen a ese gran número de personas, de socios. Las fechas en que deben efectuarse inventarios y balances generales y la forma como han de distribuirse los beneficios o las utilidades de cada ejercicio social con indicaciones de la reserva que deban hacerse. Bueno, aquí se me olvidó algo, el tema de las reuniones ordinarias y extraordinarias. Una reunión ordinaria es que ya dentro de la parte administrativa de este numeral 6, ahí se dispone que se va a reunir la junta o la asamblea 2 veces al año. Sí, en el primer semestre y en el segundo semestre. Eso es lo ordinario porque es lo normal, o sea, ellos lo estipularon. Y cuando es extraordinaria es que les tocó reunirse por alguna calamidad, digamos que por el tema de la pandemia, que no estaba prevista en ninguna proyección empresarial. Entonces dicen, vamos a reunir a toda la asamblea o a todos los de la junta para tomar decisiones y vamos a hacerlo mediante una sesión extraordinaria. ¿Por qué? Porque no estaba
contemplada en lo normal de la empresa que se reunía en cada semestre. Eso se llama extraordinaria. Y acá en el octavo que decíamos que el tema de la distribución de las utilidades y beneficios, entonces ahí también debe establecerse en esa escritura cómo se van a repartir esas ganancias. Si todas las ganancias, entendiéndose ganancia de lo que queda de haber sacado los gastos y costos, ¿cierto? O sea, una empresa tiene unos ingresos. A esos ingresos hay que quitarle los gastos y los costos. Y el tema, pues gastos tiene que ver con todo el tema de gastos de personal, gastos de administrativos, gastos de mercadeo, publicidad, gastos tributarios, los costos de producción, mano de obra, y al final le queda una utilidad. Esa utilidad se les cuenta la reserva legal que toca que hacer, y después la empresa puede definir dentro de la escritura que va a ser una reserva extralegal, y después que va a distribuir esas utilidades. Ya lo que le queda es lo que se llama la utilidad. Esa utilidad puede ser para repartirse entre todos los socios, y ahí debe quedar estipulado en la escritura, o puede decir que un porcentaje se va para una reinversión, para seguir invirtiendo más y hacer crecer más la empresa, o para determinar diferentes acciones que pueda tomar. Sí, pero tiene que quedar como estipulado. La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma. O sea, dentro de la escritura también tiene que decirse cuánto va a durar la empresa. Entonces digamos que la empresa va a durar 10 años, y ya cuando le falte poco para llegar a esa fecha, pues se puede otra vez reanudar y hacer un cambio en la escritura de constitución y no pasa nada. O también tienen que escribir pues las causales de disolución anticipada, o sea, por qué motivo la empresa se puede acabar. También la escritura tiene que estar los siguientes numerales expresos. La forma de hacer la liquidación. Una vez disuelta la sociedad, con indicaciones de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en especie. Entonces, si la empresa llegara a acabarse, a terminarse y se van a liquidar, ¿cómo se van a repartir las cosas que todavía hacen parte de la empresa? ¿Quién se va a quedar con la maquinaria? ¿Quién se va a quedar con los equipos? O sea, ¿cómo se van a distribuir eso? Y eso tiene que quedar expreso acá. Las indicaciones de que las diferencias que ocurran con los asociados entre sí o con las sociedades con motivo del contrato social han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores, y en caso afirmativo la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores. Entonces acá debe estar expreso. Generalmente las cámaras de comercio ofrecen estos servicios de arbitraje, pero debe quedar también expreso entre la escritura para mirar cómo se va a hacer. Si hay una disputa entre los socios, quién va a ser la persona o la entidad o el servicio que va a hacer esa labor de arbitramiento. El nombre y domicilio de las personas o personas que han de representar legalmente la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones cuando esta función no corresponda por ley o por el contrato a todos o algunos de los asociados. Entonces también tiene que estipular cómo quedó conformada pues la junta de socios, pues obviamente quiénes son los socios en la asamblea, quién es el representante legal, quién es el tesorero, bueno, todas las funciones, todos los cargos y las funciones que hacen parte de esa sociedad. Las facultades y obligaciones de revisor fiscal cuando el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos. Entonces, para algunas sociedades se requiere un revisor fiscal, generalmente cuando se manejan acciones, como en el caso de la sociedad anónima, y también cuando sobrepasen cierto capital. O sea, cuando el dinero que maneja la empresa es muy alto, se requiere que se tenga contratado un revisor fiscal. Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipule los asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato. Bueno, aquí están los diferentes pactos. Entonces, copia de la escritura social será inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde la sociedad establezca su domicilio principal. Eso quiere decir que si yo voy a crear una empresa en Bucaramanga, pues voy a ir a llevar una copia de esta escritura a la Cámara de Comercio de Bucaramanga. O si la voy a hacer en Barranca Bermeja, pues allá es donde tengo que hacer todo el trámite. Si se abren sucursales o se fijan otros domicilios, dicha escritura deberá ser registrada también en las cámaras de comercio que corresponden a esos lugares de dichas sucursales.
si no pertenecen al mismo distrito de la Cámara de Domicilio Principal. Entonces puedo decir que yo tengo una empresa en Bucaramanga, pero abrí una sucursal, por ejemplo, en Cartagena. Entonces allá también tengo que llevar la escritura pública de esa sucursal que abrí en la ciudad de Cartagena para que tenga pues un correcto funcionamiento y una legalidad de esta empresa que acabo de conformar. Bueno, en esta tablita podemos hacer como un resumen de todos los diferentes tipos de sociedades. Entonces encontramos las sociedades anónima, limitada en sociedad por acciones, en comandita simple, sociedad colectiva y por acciones simplificada. Entonces, en cuanto a la parte de los socios, la sociedad anónima se denominan accionistas y se requiere un mínimo de 5 accionistas, ¿sí? En la sociedad anónima. Acá en la sociedad anónima es por medio de acciones, por esta razón se llama accionistas, y mínimo 5 y máximo ilimitado. Entonces, por ejemplo, Ecopetrol S.A. es una sociedad por acciones y sabemos que tiene mucho más de 5 accionistas. La limitada, los socios se denominan socios porque aquí no es por acciones, aquí es por aportes. Y se requiere un mínimo de 2 socios y máximo 25. Si son más de 25 socios, ya es una causal de disolución de este tipo de sociedad. En comandita por acciones se denominan socios comanditarios, aportantes de capital, y los socios gestores o colectivos que aporten, es el aporte industrial. O sea, acá hay unos socios que son los que ponen la plata, que se llama comanditarios, y hay unos socios que aportan su conocimiento en tema pues industrial y son llamados socios gestores. En la comandita simple es igual que en la comandita por acciones, solo que en vez de manejar acciones como en esta, acá maneja es aportes de dinero. La colectiva se constituye con un mínimo de 2 socios, es la colectiva. Y por acciones simplificada, 1 o más. Y puede ser personas naturales o jurídicas. Entonces, una sola persona puede ser llamada socio, aunque sea algo contradictorio. Y de acuerdo que hemos leído que una sociedad es de 2 o más personas, acá hay como una excepción a la regla en la empresa por acciones simplificada, donde dice que uno solo puede convertirse en una sociedad. Bueno, ahora vamos a mirar la diferencia en el tema de responsabilidad, que esto es muy importante. Entonces, en la anónima, los accionistas responden hasta el límite de sus aportes. Y los aportes están representados en acciones. Entonces, por ejemplo, si yo soy accionista de Ecopetrol, soy socio de Ecopetrol y por eso también me llamo accionista. Y compré 5.000 acciones. Si compré 5.000 acciones, tengo derecho pues a los dividendos, a las utilidades de esas 5.000 acciones. Pero si digamos que la empresa quebró o fracasó, entonces yo perdería mis 5.000 acciones. No más, hasta ahí llega mi responsabilidad. No entran a tocar mi patrimonio familiar, mi casa, no entran a embargar mi sueldo, sino simplemente pierdo lo que aporté y también gano en la medida en que yo invertí en esa sociedad. En la limitada, los socios responden hasta el límite de sus aportes. Entonces, por ejemplo, si yo aporté a la empresa, en el ejemplo que yo les daba, que también aplica, yo les daba el ejemplo de 2 personas, ahí podría ser una limitada porque mínimo 2, máximo hasta 25. Entonces, en el ejemplo que yo les daba de que necesitamos conformar una empresa y se requiere 50 millones de pesos. Entonces yo puse 25, mi compañero puso 25. Si la empresa llega a quebrar, pues perdí 25 millones de pesos, pero no tocan mi patrimonio familiar, mi casa, mis bienes no hacen parte de la sociedad. Entonces es limitada porque mi responsabilidad se limita al aporte que hice para esa empresa. En la comandita por acciones, la responsabilidad de los socios gestores es solidaria e ilimitada por las operaciones sociales. Entonces, mire, acá los que aportan dinero, que son los socios comanditarios, su responsabilidad es limitada, o sea, ganan de acuerdo a lo que aportaron en capital. Y digamos, si la empresa llegara a quebrar, pues pierden lo que ellos aportaron. En cambio, los socios gestores es solidaria ilimitadamente, o sea, ellos aportan, ellos responden con todos sus bienes, ¿sí? Bienes también familiares, porque es ilimitado.
Y solidario es que solamente un socio puede responder por toda la empresa, un socio gestor. Por ejemplo, yo soy con mi compañero, los dos somos socios gestores. Y con nuestro dinero pues no alcanzaba a conformar la empresa que queríamos. Entonces le ofrecimos la oportunidad de que se incluyera en nuestra empresa a unos socios comanditarios, o sea, los que tenían el capital. Y entonces cada socio comanditario nos aportó 5 millones de pesos. Digamos fueron 20 personas, 5 por 2 da 100 millones de pesos se recogieron ahí para nuestra empresa. Y si la empresa llegó a fracasar, esos aportes de esas personas pues se perdieron, ¿sí? Pero nosotros también entramos a responder con todos nuestros bienes familiares, nuestro patrimonio familiar. Digamos que somos dos, como les mencionaba en el ejemplo, y el banco donde habíamos sacado el crédito, no sé, embargó a uno solo, me embargó a mí. Y entonces yo puedo decir, oiga, pero ¿por qué no embarga a mi compañero? Y dije, no, es que eso es responsabilidad solidaria ilimitadamente. O sea, yo demando al que quiera y voy a demandar, digamos, al que tenga más posibilidades de que me pague. Entonces puede ser una sola persona. A eso se refiere con responsabilidad solidaria e ilimitada. En la comenta simple es lo mismo, la responsabilidad es lo mismo, porque manejan también gestores y comanditarios. En la colectiva, los socios responden solidaria y limitadamente por las operaciones sociales. Aquí es todos, ¿sí? Generalmente eran empresas familiares donde había mucha confianza y que respondían con la capital de la empresa y también respondían con su patrimonio familiar. Y también era limitado y solidario, o sea, cualquier miembro que haga parte de esa empresa respondía. No tiene que ser demandar a todos los socios, no. Con uno solo, como es solidario, ellos se encargan de, de, de respaldar esa solicitud que hagan los bancos o los acreedores en términos legales y comerciales. Por acciones simplificadas, los socios responden hasta por el monto de sus respectivos aportes, o sea, solamente se pierde lo que ellos aportaron y se gana de acuerdo a lo que aportaron, pero su patrimonio familiar queda intacto, no hace parte de la sociedad. Entonces esto es como lo más importante de la sociedad, ese tema de la responsabilidad. Por ejemplo, vemos que las sociedades colectivas, que uno hablaba de, por ejemplo, de Puyana y Hermanos, que es una sociedad colectiva, pues ya está como en liquidación. En Santander había una empresa muy reconocida que era Nepomuceno Cartagena e Hijos, esa era una CIA y era una importadora de repuestos automotores y que también ya se acabó. Entonces esas empresas familiares de antaño que eran realmente en CIA, respondían ilimitadamente y solidariamente, pues ya se están acabando. Hoy prima es por la responsabilidad limitada, donde solamente intervengan los aportes que se hagan cada uno de los socios. Entonces por eso la sociedad por acciones simplificada, o sea la SAS, es la más conocida y la limitada. La sociedad anónima pues también es limitada de acuerdo a los aportes, pero que ya como requiere más de 5 personas y generalmente son para empresas que requieren un gran capital, pues también casi no se conocen. Y las comanditas por acciones y en comandita y por acciones o simplificada también, porque el tema de los gestores que responden ilimitadamente tampoco es muy común que las podamos ver. Sin embargo, existen todavía algunas. Bueno, aquí el tema de la razón social. Entonces, tendrá una denominación seguida de la expresión sociedad anónima o SA. O sea, una denominación recordemos que razón social es el nombre de la empresa. Entonces, tiene que dar el nombre de la empresa y seguida de sociedad anónima o las siglas. Pero tiene que estar estipulada esa denominación. Por ejemplo, Ecopetrol SA. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, no se me vienen a la cabeza algunas. Postobón SA. Tiene que dar el nombre comercial más la expresión sociedad anónima o las siglas. En la limitada tendrá una denominación seguida de la expresión limitada o LTA. Entonces también un nombre comercial. Por ejemplo, Ferretería Aldía LTDA. Tiene que tener el nombre comercial
más limitada o las siglas LTDA. El comandita por acciones, aquí ya cambia un poco, aquí ya no se habla del nombre comercial, dice, se forma con el nombre completo o apellido de uno de más de los socios colectivos y se agrega ICIA, seguida de la expresión sociedad en comandita por acciones. Entonces, por ejemplo, me va a asociar con un amigo que se llama, por ejemplo, Rodolfo Sanabria. Entonces vamos a crear una CIA, entonces vamos a tomar el apellido de él, Sanabria, y mi apellido Reyes, entonces sería Reyes, Sanabria y CIA. Entonces sería el nombre de nuestra sociedad. Aquí ya no le metemos nombre comercial, que digamos que asistencia técnica agropecuaria y CIA, no. Aquí van los nombres o los apellidos de los socios o uno de los socios, ¿sí? Y seguida de la expresión sociedad en comandita por acciones. En la comandita simple igual, se coge los nombres de los gestores, no de los comanditarios, sino de los gestores. Puede ser mi nombre completo, digamos que Samir Reyes y CIA, o el apellido de los socios gestores, digamos que Sanabria Reyes y CIA, y seguida de la expresión sociedad en comandita. O también se puede con las siglas SNC, o acá SNC por acciones, ¿sí? En la colectiva es parecida también a las comanditas. Se forma con el nombre completo o apellido de alguno de los socios y se agrega ICIA. También es válido colocar hermanos e hijos o otras análogas, como por ejemplo y sucesores. Entonces, por ejemplo, sería Sanabria, Reyes y CIA, o Reyes y hermanos, o Reyes e hijos, o Reyes y sucesores. Serían válidos para darle la razón social a este tipo de sociedad. Y por acciones simplificadas tendrá una denominación seguida de las palabras sociedad por acciones simplificadas o la letra SAS. Acá ya no se habla de nombre y apellido, sino ya un nombre comercial. Digamos que voy a meter una empresa que sea de inseminación, se llama Inseagro, por ejemplo. Inseagro SAS. Ya no se utilizan los nombres, sino solamente un nombre comercial. Entonces, en resumen, los que utilizan nombres de los socios gestores o de los socios colectivos sería la comandita por acciones, la comandita simple y la colectiva. Y la que utiliza una razón social, un nombre, seguida las diferentes siglas o expresiones sería la anónima, la limitada y la por acciones simplificada. Veamos otros aspectos de las sociedades. En cuanto al capital, el capital de la sociedad anónima se divide en acciones de igual valor que se representan en títulos valores. Entonces, por ejemplo, una empresa que se va a conformar con una anónima, digamos que requiere 100 millones de pesos para poder funcionar como capital inicial. Entonces, dice que cada acción, por ejemplo, va a valer 1.000 pesos o 1.200 pesos. La misma empresa define el valor por el momento, como hasta ahora se va a crear, ella define el valor de esas acciones. Y cada persona es libre de comprar esas acciones o no, dependiendo de si le ven de pronto rentabilidad, depende si tiene trayectoria esa empresa, o los socios, porque todavía no se han conformado. Entonces, si los socios pues tienen una buena trayectoria, invierten o no. Y el que define ese valor de las acciones es la misma empresa, ¿sí? Entonces digamos que 1.000 acciones, 1.000 pesos cada una, entonces cogen esos 100 millones de pesos que necesitan, lo dividen entre 1.000 pesos y ahí definen cuántas acciones tienen que ofrecer al mercado. Ellos lo pueden ofrecer de manera pública o por medio de la bolsa, pero las acciones que sean, cuando va apenas a iniciar la empresa, pues generalmente se hacen es de forma privada. Y después ya la empresa decide si llevarla a la bolsa. Al constituirse la sociedad debe suscribirse por lo menos 50% del capital autorizado y pagarse como mínimo la tercera parte del valor de cada acción del capital suscrito. Entonces, al constituirse la sociedad debe suscribirse. O sea, digamos que son 100 millones de pesos que necesitan, deben ya venderse o generar la obligación del 50%. Y de ese 50% pagarse como mínimo la tercera parte del valor de cada acción del capital suscrito, la tercera parte, para que ya la empresa ya empiece a funcionar o tenga ya las garantías legales de constitución.
En la limitada, el capital de la sociedad se divide en cuotas de igual valor, o sea, son aportes que los socios definieron que necesitan y esos aportes los pueden dividir en cuotas. Sí, digamos que vamos a conformar una empresa de 50 millones de pesos que requerimos en capital, somos dos personas para la limitada, entonces usted pone 25, yo pongo 25, entonces pongamos unas cuotas. Digamos que cada mes vamos a pagar tanto dinero y que al final del año ya tenemos que haber pagado todo, ¿sí? El capital debe estar pagado en su totalidad en el momento de constituirse la sociedad, ¿sí? Y nos dan el plazo de un año. En comandita por acciones, el capital está formado por acciones de igual valor, igual que en la sociedad anónima, por acciones. El aporte de industria de los socios gestores no forma parte del capital social. Al constituirse la sociedad debe suscribirse por lo menos el 50% del capital autorizado y pagarse como mínimo la tercera parte del valor de cada acción. En comandita simple, el capital está formado por los aportes de los socios comanditarios o de los socios gestores cuando estos efectúen algún aporte. Al constituirse la sociedad, el capital social se pagará en su totalidad. En la colectiva está constituido por los aportes de los socios, todo lo que aportan los socios. En la por acciones simplificadas, su capital está dividido en acciones que pueden ser de estas clases privilegiadas, con dividendos preferenciales y sin derecho a voto, o con dividendo fijo, anual y de pago. Las acciones no pueden inscribirse en el Registro Nacional de Valores, entonces no se pueden sacar a bolsa, sino se comercializan, por decirlo así, se ofrecen en forma privada. Órganos, dirección y control. Entonces en anónima, como son tantas personas, por eso es que llama anónima, o sea, cualquier persona puede invertir en una empresa. Digamos que Ecopetrol, cuando sacó sus acciones, muchas personas que, por ejemplo, amigos conocidos pueden ser socios de Ecopetrol y no sabemos realmente que tienen esa participación de esa empresa. Entonces, por eso también se llama anónima, no se conocen los socios y realmente son muchas personas. Entonces, en ese tipo de sociedades generalmente se tiene una asamblea general de accionistas, junta directiva y representante legal, ¿sí? Por ejemplo, si en una sociedad anónima, recordemos que para crear la necesita de 5 a ilimitado. Si solamente son 5 personas, no hay necesidad de crear una junta directiva, simplemente es la asamblea general, porque son 5 personas. Imposible que a 5 personas no se puedan citar a una reunión y 5 personas no se pongan de acuerdo, entonces ahí no es necesario pues una asamblea general de accionistas, o básicamente la junta directiva y la asamblea general son la misma cantidad de personas, y un representante legal, eso sí es importante. En la limitada, junta de socios, junta directiva, que es opcional, y representante legal. En comandita por acciones, la administración de la sociedad estará a cargo de los socios colectivos, quienes podrán ejercerla directamente o a través de sus delegados con sujeción a lo previsto para la sociedad colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los socios comanditarios, o sea, los que ponen el dinero, el capital, no hacen parte del proceso de dirección gerencial de la sociedad. Solamente los socios colectivos, que son los aportantes de capital industrial, y realmente son los que responden ilimitadamente y solidariamente ante la ley. Igual pasa en la comandita simple. Solamente los socios gestores o colectivos son los que podrán ejercer directamente la administración, pueden hacerlo a través de sus delegados. Los socios comanditarios, o sea, los que portan capital, no tienen voz ni voto, solamente tienen derecho pues a la revisión de los libros contables, de manejo de la empresa en términos económicos, más no tienen voz ni voto para poder participar en el proceso administrativo. En la colectiva existe junta de socios, junta directiva, que es opcional, y representante legal. Y por acciones simplificadas, junta de socios, junta directiva, es opcional, y representante legal. Bueno, en la parte de la disolución y liquidación, entonces en anónima, por las causales indicadas en el artículo 118 del Código de Comercio, cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito. Entonces, por ejemplo, el capital suscrito, o sea, con el que yo conformé la empresa, digamos que fueran 50 millones de pesos. Y dice que acá que cuando ocurran pérdidas
por debajo del 50%. El 50% de 50 millones de pesos serían 25 millones. Entonces, si la empresa en el primer año llega a presentar unas pérdidas superiores a 25 millones de pesos, ya da una causal de disolución. Entonces, de una vez la empresa ya se liquida, se empiezan a pagar a proveedores, a acreedores, a todas las personas a las que se les deba dinero, y después se le empieza a repartir lo que quedó en este caso con los accionistas. Cuando el 95% más de las acciones suscritas lleguen a pertenecer a un solo accionista. Entonces, que todos los accionistas tuvieron que vender sus acciones y eso se concentró en una sola persona, y esa persona tiene el 95%, ya una causal de disolución. Y tendría que formar otro tipo de sociedad, que puede ser una colectiva, por ejemplo, que no hay ese tema de la concentración de las acciones. La limitada, por las causales indicadas en el artículo 218 del Código de Comercio, o cuando ocurran pérdidas que reduzca el capital por debajo del 50%, o cuando el número de socios exceda el 25%. O sea que ya si están 26 personas en la sociedad, ya da una causal de disolución. Y cuando, digamos que en el ejemplo que les daba, de que si la empresa su capital es de 50 millones de pesos, pero en el año de ejecución tuvo una pérdida de 26 millones de pesos del capital, entonces ya generaría una causal para liquidarla. En comandita por acciones, por las causales indicadas en el artículo 218 del Código de Comercio, y por las causales especiales de la sociedad colectiva cuando ocurran respecto a los socios gestores. Eso está en el artículo 319 del Código de Comercio. O por una desaparición de una de las dos categorías de socio. O sea que ya todos los socios comunitarios se renunciaron, se fueron, o porque los socios gestores o colectivos también renunciaron a la sociedad. En comandita simple, igual, por las causales indicadas en el artículo 118 del Código de Comercio, por las causales especiales de la sociedad colectiva cuando ocurran respecto a los socios gestores, por desaparición de una de las dos categorías de socio y por pérdidas que reduzcan el capital a la tercera parte o menos. En la colectiva, igual, por la indicados en en el artículo 218 del Código de Comercio, por muerte de alguno de los socios, a menos que se convenga que la sociedad continúe con los demás o que acepten que los derechos del fallecido sean ejercidos por su representante. Eso debe estar en los estatutos de la escritura de constitución. Por declaración de quiebra de alguno de los socios si los demás no adquieren su interés social o no aceptan la cesión a un extraño. Entonces, si una persona quiere renunciar porque se declaró en quiebra, entonces los otros socios colectivos tienen que comprar esos derechos, esos aportes que él hizo, responsabilizarse de ellos, o que no aceptan de que un desconocido haga parte de esa sociedad. Las demás estipuladas en el artículo 319 del Código de Comercio. Y por acciones simplificadas, por las establecidas en el artículo 34 de la ley 1258 de diciembre de 2008, es una sociedad, un tipo de sociedad nueva del 2008, pues relativamente nueva. La liquidación del patrimonio se realizará de igual manera que en la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, por estas razones y estas ventajas es que la sociedad por acciones simplificada, o sea, la SAS, es la más flexible, la más fácil de hacer, la más práctica, y por eso es que muchos tipos de sociedades se han orientado por este tipo de sociedad, pero vale la pena pues analizar todas las características de las demás. Nota: las sociedades de economía mixta pueden constituirse mediante cualquier modalidad. Bueno, registro único tributario, el RUT. Registro único tributario, RUT. Además del registro mercantil, la sociedad debe tramitar el registro único tributario ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Entonces, bien lo dice, no solamente se requiere el registro mercantil, sino se necesita también sacar el registro único tributario, y ese se hace ante la DIAN. Eso es de acuerdo a la norma del artículo 5 del decreto 2788 del 2004.
El RUT administrado por la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y organizaciones obligadas a inscribirse en el mismo. ¿Quiénes están obligados a inscribirse en el RUT? Las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes y declarantes del impuesto sobre la renta. Los no contribuyentes declarantes del ingreso de patrimonio. Los responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes al régimen común o simplificado. Los profesionales en compra y venta de divisas autorizados por la DIAN. Los pertenecientes al régimen simplificado. Los agentes retenedores. Los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros. Los demás sujetos de obligaciones administrativas por la DIAN. Entonces, en general, pues básicamente la mayoría de que ejerce labores económicas o comerciales se requiere del RUT, de Registro Único Tributario. El número de identificación tributaria, NIT, constituye el código de identificación de los inscritos en el RUT. Las personas que ejercen una profesión liberal como médicos, abogados, contadores y otros tienen la obligación de inscribirse en el RUT administrado por la DIAN. La inscripción en el RUT debe cumplirse de forma previa al inicio de la actividad económica, ante la DIAN, la Cámara de Comercio u otras entidades que sean facultadas para el efecto. Las entidades sin ánimo de lucro se registran en la Cámara de Comercio. Entonces, acá hay algo importante, que es que el RUT es diferente al NIT. El RUT es el registro único tributario, o sea, para el tema de impuestos. Y el NIT es el número de identificación tributaria, que se constituye como el código de identificación de los inscritos en el RUT. ¿Sí? Bueno, hay que tener muy en claro el concepto de qué es una persona declarada como comerciante. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. O sea, cuando se habla que una persona profesionalmente es que viva de eso, o sea, que sus ingresos provengan de esa actividad. ¿Sí? Yo sé que ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando hablan de que un jugador de fútbol profesional, o sea, quiere decir que él vive del fútbol, que sus ingresos dependen del fútbol. Un ciclista profesional es cuando un ciclista pues vive del ciclismo y sus ingresos provienen del ciclismo. Diferente a un ciclista amateur, un ciclista aficionado, que sus ingresos vienen de otras fuentes, pero esa actividad del ciclismo es debido a un pasatiempo, a un hobby. En cambio, entonces un comerciante es cuando se habla que es profesionalmente, es que vive del comercio, que sus ingresos principalmente vienen de esa actividad. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. O sea, yo puedo mandar a otra persona a comprar y a vender, pero yo también, si delego a esa persona, yo también soy un comerciante. ¿Quiénes son comerciantes? Para todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio con los siguientes casos: cuando se haya inscrita en el registro mercantil, cuando tiene un establecimiento de comercio abierto y cuando se anuncia al público como comerciante por cualquier medio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una subasta ganadera, en esas ferias de los pueblos, y dice: es que yo compro ganado, y se lo dijo una persona verbalmente, eso es anunciarse ante el público y decir que él compra ganado, o sea, él es comerciante. Y ya con haber dicho eso y tener de pronto unos testigos, ya se puede decir que anunció al público que era comerciante y le aplican toda la parte legal en tema de los comerciantes. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo, digamos, en la casa y decidí montar un negocio enfrente de mi casa y saqué afuera unas mesas para vender empanadas y vender limonada. Ya al haber hecho eso, estoy diciendo que tengo un establecimiento de comercio abierto y ya me habilita como un comerciante, o sea, tengo todas las obligaciones como un comerciante. ¿Sí? Entonces, es como darle claridad a esa parte, que un comerciante informal es realmente ante la ley un comerciante, o sea, le aplica todo lo de la ley. Y un comerciante formal pues es el que tiene pues su constitución legal, pero también le aplica todos los conceptos legales para ese tema. Informal o formal le aplica igual, de igual manera.
¿Cuáles son las obligaciones de los comerciantes? Es obligado de todo comerciante matricularse en el registro mercantil. Entonces por eso se habla de que son comerciantes informales, porque ahí les falta formalizar su matrícula en el registro mercantil. Y inscribirse en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respectivos de los cuales la ley exige esta formalidad. O sea, hay que llevar una contabilidad. Pues una trazabilidad de documentos y una contabilidad. Llevar contabilidad regular de su negocio conforme a las prescripciones legales. Conservar con arreglo de la ley la correspondencia y demás documentos relacionados con su negocio o actividades. Se tiene que archivar todo lo que tenga que ver con su negocio, tiene que guardarlo, conservarlo para poderlo presentar. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. O sea, competencia desleal, por ejemplo, que pueda vender productos por debajo de los costos de producción. Competencia desleal que haga publicidad dañando la imagen de su competidor. Competencia desleal cuando me hago una alianza con otra empresa para poder tener ventaja sobre una empresa pequeña o ante los consumidores. Puede ser actos desleales de competencia. ¿Qué trámites legales debe hacer el comerciante? Para tener derecho a ejercer su actividad de acuerdo con las normas de cada municipio o distrito, los comerciantes legalmente establecidos, o sea, los matriculados en la Cámara de Comercio, deben tramitar los siguientes documentos. Primero, el RUT ante la DIAN y obtener el NIT. Después, realizar la matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio y diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial Social, RUES. Después, la matrícula de Industria y Comercio ante la Tesorería Municipal. Eso se hace en las alcaldías de los municipios. La patente de sanidad expedida por la Secretaría de Salud Pública de su municipio. El certificado del Cuerpo de Bomberos de su municipio. Los certificados expedidos por las oficinas de planeación municipal y de obras públicas para el estudio de uso de suelos, de acuerdo con la actividad y objeto social del comerciante. Y el paz y salvo de SAICO y ASIMPRO, pago de derechos de autor e intérpretes de música. Esos son los trámites legales que debe realizar el comerciante y eso está en la norma de resolución 6222 del 2012 del Ministerio de Industria y Comercio. Bueno, ya para terminar este tema de esta semana, como conclusiones tenemos: la empresa está formada por personas, capital y trabajo, factores que se reúnen para la producción, transformación, distribución y administración de bienes o para la prestación de un servicio. Entonces se requiere la persona, el dinero y la actividad que esté. Las sociedades de personas pueden ser sociedad colectiva, sociedad en comenta simple, sociedad de capital pueden ser sociedad anónima y sociedad en comenta por acciones. El prototipo de sociedad mixta es la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces recordemos: sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad colectiva y sociedad por acciones simplificada. Toda sociedad debe constituirse por escritura pública, en la que se expresará, entre otros, los siguientes aspectos: el nombre y domicilio de los socios y de la sociedad, la clase o tipo de sociedad, el objeto social, el capital social, la forma de administración, la época para citar asambleas, la duración de la sociedad y la forma de repartir su utilidad y de hacer la liquidación, el nombre de las personas que representarán legalmente la sociedad, la facultad y obligaciones del revisor fiscal. Entonces todo debe constituirse por escritura pública. La copia de la escritura de constitución debe ser inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio en lugar de domicilio de la sociedad. Recordemos que si tienen sucursales también hay que llevar una copia de la escritura donde se abrió esa sucursal de la empresa. La existencia de la sociedad se prueba mediante el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio, que describe el capital, los socios, los representantes, las facultades y las limitaciones conferidas a cada una de ellas. Comerciantes son las personas que profesionalmente se ocupan de actividades que la ley considera mercantiles. Entonces básicamente todo el que compra y venda es un comerciante y que pues lo haga en público. Bueno, ¿qué actividades vamos a realizar esta semana? Esta semana vamos a realizar primero una actividad de reflexión inicial. Es un video muy corto, creo que dura 3 minutos, en donde ustedes van a ver como la ventaja de la formalización empresarial. Es un video de la Cámara de Comercio de Bogotá,
y usted tiene que identificarme 5 ventajas que encuentra al formalizarse como empresa. Y también deben desarrollar este taller. Este taller está en la carpeta de material de estudio y también está en la carpeta de evidencias de aprendizaje, donde está el enlace para poder hacer el cargue del taller. Dice la primera pregunta: mediante un ejemplo explique el concepto de empresa e identifique sus elementos. Entonces usted escoja el ejemplo de cualquier empresa, una empresa, no sé, ganadera, de leche, de carne, doble propósito, una empresa que vende insumos agropecuarios, y en esa empresa como ejemplo identifíqueme los elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Que el capital está compuesto por estas cosas, que las personas está compuesto por estas cosas, y que el trabajo, o sea la actividad, está compuesto por estas actividades. Básicamente eso sería. Clasifique las empresas de acuerdo con su actividad y dé 3 ejemplos de cada clase. Entonces recuerde que ya hemos visto diferentes tipos de clasificaciones por tamaño, por número de personas. Aquí le están pidiendo solamente las de actividad. Entonces, dé 3 ejemplos de cada clase. Entonces, por actividad, entonces por ejemplo agropecuaria, deme 3 ejemplos de empresas reales que conozca. De la parte de minera, 3 ejemplos de empresas que conozca. Yo les daba el ejemplo en la presentación de Ecopetrol, de Minesa, de Cerrejón. Entonces ustedes pueden colocar diferentes a las que les estoy dando. En el tercer punto, tome pantallazos de noticias en internet y peguen un documento en Word. 3 nombres de empresas constituidas como sociedades anónimas, 3 de responsabilidad limitada y 3 sin ánimo de lucro. Entonces usted busca en internet noticias, que salió, digamos, que una noticia de Postobón, y ahí salía como letrero de Postobón y decía que era Sociedad Anónima S.A. Entonces tomó el pantallazo y lo colocó en el documento en Word para subirlo como evidencia. Así hace lo mismo con la limitada y con las de sin ánimo de lucro. Por ejemplo, una fundación. Entonces ahí encontró una noticia de una fundación, vio que estaba como el letrero, tomó pantallazo y la colocó dentro del taller. En el punto 4, para cada una de las distintas clases de sociedades establezca las diferencias que existen. Que existen entre los siguientes aspectos: razón social, número de socios, pago y naturaleza de los aportes y responsabilidad de los socios. Entonces básicamente es como de lo que habíamos hablado de las sociedades en el cuadro que les mostré. Entonces, para esos 4 aspectos. Responda: ¿para qué se estableció el RUT y ante qué entidad se tramita? ¿En qué consiste el registro mercantil? Mediante un ejemplo establezca la diferencia entre razón social y nombre comercial. Ya lo habíamos hablado también en la presentación. También hay que hacer una investigación en internet, que también hace parte del taller. Y dice: ¿cuáles de las obligaciones de los comerciantes enunciadas en el Código de Comercio le parecen más importantes y por qué? Segundo, investigue acerca de los sectores económicos y sus características, además sobre el proceso para la creación y formalización de una empresa. ¿Qué diferencia existe entre la matrícula mercantil y la matrícula de industria y comercio? Consulte la normatividad sobre cómo constituir una empresa y diligencia el formato de escritura para la creación de una empresa unipersonal. Entonces, escogí la unipersonal porque es una de las que generalmente más fácil podemos crear, porque solamente es una sola persona. Entonces ahí en adjunto a esa actividad está como un modelo donde están los espacios en blanco para que usted complete. Le coloqué una marca de agua donde dice que es que no tiene validez legal, para que estén tranquilos de que eso no va a utilizar para ningún otro objeto que sea la parte de la formación, de la parte pedagógica. Pero es para que ustedes se den cuenta de todos los requerimientos que debe expresar una escritura de constitución. ¿Listo? Esa sería la actividad. Todo este material fue tomado del libro de Contabilidad Universitaria de Carmen Gudiño. Entonces es un material muy completo. ¿Qué más? Pues más adelante vamos a revisar. Voy a crear un grupo por WhatsApp para ver si podemos reunirnos sincrónicamente y resolver dudas. Básicamente este video pues es como la parte teórica, conceptual. Son pura la parte normativa, no hay mucho que explicar, pero más adelante, si ustedes lo creen conveniente, podemos reunirnos virtualmente en una sesión por Meet o por Zoom o por Microsoft Teams, donde ustedes consideren, para poder como
como explicarles algunos aspectos que ustedes encuentren como que les quedaron dudas, inquietudes. Bueno, muchas gracias por su atención y la próxima semana pues abarcaremos la siguiente temática.